Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma, soy Germán, creo que lo he dicho en algún otro vídeo seguramente. Me suelo olvidar de decir mi nombre, pero bueno, si me acuerdo, mejor. Bueno, bienvenidos a que esté ahora viendo esto, pues bienvenido o bienvenidos a este espacio, bueno, muy, muy subjetivo, muy para mí, ¿no? Lo hago libremente, lo hago sin coacción de ningún tipo y lo hago con sumo placer, aunque no siempre tengo el momento de hacerlo. Hable de un tema, hable de otro. Bueno, como son Libros con Alma y llevaba una serie de vídeos, que esto ya lo comenté en otro vídeo, en los que no sacaba ningún libro específico, bueno, pues voy a hacer una serie de vídeos donde sí saco libros específicos. Y luego, claro está, volveremos a exponer temas, debatir temas que nacen de lecturas o que son producto del conocimiento y la experiencia o simplemente, bueno, uno está aquel día, no siempre, está iluminado en algo y dice, bueno, hoy me siento cómodo con esta temática. Y voy a explicarla así. Yo nunca me preparo un guión de nada, soy un poco anti-guiones, anti-sistema, podríamos decir, en este sentido, claro está. Y hoy está con consideración un libro, bueno, si lo levanto puede que acabe cogiendo dolor en los codos o en las muñecas, porque es un libro, en fin, de un volumen considerable, ¿no? Os lo voy a enseñar. Ahí. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Está claro. Atlas Universal de Filosofía. Bueno, un tocho imposible en la mentalidad de muchas personas, más jóvenes o más mayores. Pues yo os digo que este libro, bueno, este y muchos de filosofía que tengo, diferentes ediciones, sobre muy diferentes filósofos, sobre aspectos de la filosofía, sobre elementos históricos de la filosofía, maravilloso. Pero este resume mucho, es un atlas universal de filosofía. Y es que aquí está dividido en dos partes, ¿no? El libro tiene una parte donde se analizan muchos temas y conceptos y palabras relacionadas con la filosofía, filosofía de todas las épocas, como inferencia, plenum vacuum, suena rarito, figuras retóricas, autarquía, cinismo, teurgia, bueno, palabras raras. Raras y no las usa. Y esto no se usa cuando vas por ahí a tomar algo o vas a trabajar. No se usa en absoluto. Pero tiene su riqueza. El léxico tiene su riqueza. Las palabras, los vocablos. Vinculados a determinadas disciplinas, como pasa aquí con la filosofía. Bueno, y tiene una segunda parte donde ya vamos filósofo a filósofo. Pues está Descartes, está Leibniz, Spinoza, están los presocráticos, está Sócrates. Fíjate, ha movido el vídeo porque el libro es tan grande que apenas lo abro. Pues no sé, por ejemplo, fíjate, 10 argumentos contra la verdad, un apartado, que son la escuela de los cínicos y los escépticos, que eran escuelas filosóficas, posteriores a Sócrates y a Platón y a Aristóteles, que un poco fueron los precursores, los iniciadores de un movimiento maravilloso que bueno, que ha dejado bueno, una riqueza de entendimiento maravillosa. Entonces, ya lo dice aquí, cínicos y escépticos, Diógenes y Pirrón. Y bueno, y un montón de cosas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No os lo voy a leer porque también sale Galileo, también sale como filósofo, no solo como científico. Fíjate qué frase más bonita relacionada directamente con Jean-Jacques Rousseau, un filósofo francés del siglo XVIII, que nació en 1712, que dice, el hombre nace libre, pero está encadenado a lo largo del tiempo. Y es bastante cierto, y quizá es más cierto aún, más de lo que él mismo juzgaba que era cierto. También decía, todo degenera en las manos del hombre. Se refiere a las manos del hombre civilizado, o que pretende ser civilizado. Para él el hombre salvaje era superior al hombre instintivo, salvaje era superior al hombre que aprende modales, formas, costumbres para estar inserto, cómodo en una sociedad que cada sociedad pide y cada época pide un comportamiento determinado. Este es un libro muy recomendable si te gusta la filosofía, claro. Y por cierto, es un libro difícil de encontrarlo. Bueno, tuvieron que dar unos pasos para poder encontrarlo, porque estaba descatalogado, está descatalogado, es un libro caro, y hay gente que lo vende de segunda o tercera o cuarta mano por precios abusivos, a mi entender. Y luego hay gente que, bueno, tuve la suerte de encontrar a alguien que lo vendía a un precio asequible y el libro está en muy buenas condiciones de uso, o sea, no está especialmente roto, ni rasgado, ni manchado. Tuve suerte, tuve suerte. Este libro, por ejemplo, explica de un modo maravilloso, o de un modo muy conciso, muy esquemático y, bueno, con una especie de prosa poética, podemos decir. Explica todas las dinámicas
filosóficas de todos los tiempos hasta donde se ha investigado, claro. Pues de todo hay un límite. Aquí, por ejemplo, cuando se estudia filósofo a filósofo, pues está Descartes, que es René Descartes, muy conocido, como otros muchos, pues cada filósofo, Immanuel Kant, Kant es una pasada, y es una pasada difícil. John Locke, David Hume, Leibniz, por supuesto. Lo que hace es coger las premisas teóricas de cada uno de estos filósofos y convertirlas en argumentos para decir, oye, ¿hasta qué punto este filósofo que pensaba sobre esto era así o no era así? A la luz de lo que ahora se sabe. Porque ahora tenemos más criterio, porque tenemos más información, porque hay cosas que han ido cambiando con el tiempo, o se han ido enriqueciendo y ampliando. Por ejemplo, aquí, sobre un tal John Locke, que nació en 1632, este es más viejo que yo, quiero decir, y murió en 1704, bueno, inglés, británico. Y aquí dice que él decía que el aprendizaje de la experiencia basta para explicar toda forma de conocimiento. Bueno, ¿esto qué leche significa? Pues significa que lo que se aprende es porque lo practicas, porque tus sentidos determinan esa realidad. Tú lo ves de un modo, lo hueles, lo tocas, que al manejar un objeto o reaccionar ante una experiencia que puede tener un fuerte componente emocional y mental, sin lugar a dudas. Pero tu experiencia te dicta que eso la próxima vez irá así porque ya te pasó la vez anterior. Eso se llama inducción. Está la deducción y la inducción. Era muy inductivo. Entonces, el aprendizaje de la experiencia basta, como dice aquí, para explicar toda forma de conocimiento. O sea, ¿por qué el ser humano puede tener activa esa parte llamada conocimiento? ¿Es capaz de conocer? Pues, según John Locke, por la experiencia. Bueno, era muy de este estilo. Hubieron varios filósofos, sobre todo británicos, y algunos americanos también, que esto ocurrió un poco después en el tiempo, que bueno, estaban muy, no sé si la palabra es obsesionados o sumamente convencidos de que no tenemos nada dentro que nos guíe para un aprendizaje o para una interpretación de lo que nos ocurre. Lo que directamente nuestras experiencias claramente determinan lo que aprendemos. Vamos, que uno aprende según lo que le pongan o le quiten, ¿no? Sea mentalmente o cuánto lo asusten o cuán calmado lo dejen, pues eso va a hacer que el individuo que experimenta estas contradicciones o estas experiencias diversas y diferentes, pues pueda juzgar qué es y qué no es cada cosa. Bueno, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Mi formación, ya desde hace mucho tiempo como astrólogo, entre otras disciplinas, me ha hecho ver que la realidad es algo distinta, aunque eso tiene un valor, una validez teórica fundamentalmente. En realidad sí que tenemos unas preconcepciones arraigadas en una especie de inconsciente, donde eso determina cómo vas a interpretar y qué vas a deducir de cada experiencia. Pero el por qué deduces una experiencia, una cosa, y no otra, que otro sí deduce, otro u otra sí deduce, el por qué esa interpretación, esa lectura subjetiva y particular, esa y no otra, eso lo lleva uno dentro de nacimiento. Eso se llama innatismo, es algo innato. Bueno, John Locke era muy así, tenía muchas cosas buenas, también se metió en política de la época, era un hombre progresista con la política, afortunadamente. Hay algunas afirmaciones discutibles, como por ejemplo dice, la mente no inventa ideas. O sea, el proceso de invención de la nada, a su juicio, no existía. Además lo explica aquí claramente. ¿Ves? ¿En qué consiste el poder creativo de la mente? ¿Cuál es el proceso a través del que se forman las ideas? Hay que pensarlo. Porque una persona tiene una inspiración genial, creativa, puede cambiar el mundo, como la que tuvo Albert Einstein en 1905 aproximadamente. Bueno, la tendría de antes y la escribió, la plasmó de una manera concisa y ordenada en 4 artículos de pura física, una física que iba más allá de la física de la época, de principios del siglo XX. Bueno, ¿por qué se tiene una idea genial? Bueno, según John Locke, esto solo es posible por la acumulación de experiencias y por la percepción de los sentidos. Porque si no hay sentidos, ¿qué vamos a percibir? Bueno, todo es discutible, ¿no? Todo es discutible. Bueno, en cualquier caso, este libro es muy bueno porque uno puede estar de acuerdo o no, o parcialmente de acuerdo con algunas tesis de algunos filósofos, pensadores, como Kierkegaard, Søren Kierkegaard, danés, de Dinamarca, la pasada.
Yo leí su libro, bueno, he leído muchos libros, uno de ellos sobre Søren Kierkegaard, solo sobre él. Su vida, su biografía, sus crisis, tuvo muchas. Pero fíjate que hay una frase que dice la desesperación del hombre ético. Oh, ¿y eso qué es? Pues cuando tienes una ética muy clara, bueno, esa es mi interpretación particular, quizá no es la que pone aquí. Cuando tienes una idea muy clara de las cosas, entonces sueles verlas todas muy torcidas. Y todas son, básicamente, poco soportables o directamente insoportables. Bueno, en fin, se pueden deducir tantas cosas de tantos pensamientos, de tantos filósofos, de tantas épocas, porque la filosofía ha tenido sus transiciones y transformaciones, sus metamorfosis ideológicas. No es lo mismo la época de Tomás de Aquino, sobre el siglo XII, después de Cristo, en este caso, que Aristóteles, o Platón, o Parménides, que aún son más antiguos en el tiempo. Más Parménides, más antiguo todavía que Sócrates, que ya es decir. O mucho más moderno, como Jeremy Bentham, por ejemplo, que decía que una de las mejores ideas es hacer el máximo bien posible al máximo número de personas posible. Maravilloso, pero poco practicable en realidad. Bueno, tantas y tantas cosas. Muchas de estas cosas, muchísimas, una cantidad casi ingente de conceptos y argumentaciones filosóficas se pueden aplicar en el día a día de un modo maravilloso, extraordinario y tremendamente práctico y útil. Ahí os dejo el tema. Muchas gracias por escucharme. Aquí ya me he ido un poco por las ramas del árbol metafísico, o en este caso filosófico, que hay conexiones entre la metafísica y la filosofía. Bueno, tenemos a Aristóteles, que un día hablaré de esto. ¿Qué es esa metafísica aristotélica y qué es la metafísica de la teosofía, que es un movimiento cultural esotérico bastante sorprendente y complejo? Que parece que pasó a la historia, pero yo quiero recordar estas cuestiones que pasaron a la historia. Algunas de ellas, las que yo conozco, nada más. Un placer y bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, la que fuere y por parte de quien sea. Muchas gracias. Hasta luego.